Hola, muy buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Osmana Alejandra Hernández Serrano y Castillo Hermenta Jesús Ruán. Le hablaremos sobre el libro Los contratos civiles y sus generalidades. Un contrato es un acuerdo de voluntad verbal o escrita manifestado en común entre dos o más personas con capacidad que se obliguen en virtud del mismo, regulando su relación a una determinada finalidad o cosa. Ahora les hablaremos sobre los elementos del contrato. Consentimiento. En virtud que el consentimiento es un acuerdo de voluntad sobre un punto de interés jurídico, se considera que no hay consentimiento en aquellos casos en los cuales exista un error sobre la naturaleza del contrato, precisamente porque no se presenta dicho acuerdo. Existen dos errores del consentimiento. Error sobre la naturaleza del contrato. Este error se presenta cuando las partes sufren una confusión sobre el contrato que se celebra. Esto es, una parte que quiere celebrar determinado contrato y la obra a uno diferente. Error sobre la identidad del objeto. Se presenta este error cuando una parte de su consentimiento sobre determinado objeto y la otra lo da para otro distinto, pero parecido. Otro elemento del contrato es el objeto. Objeto directo. El objeto directo del contrato es la creación o transmisión de derechos y obligaciones reales o personales. Objeto indirecto. El objeto indirecto está representado por la cosa, el hecho o la adversión, es decir, la presentación positiva o negativa. De ahí a que el artículo 1824 declare: son objetos de los contratos: 1. La cosa que el obligado debe dar; 2. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Otro elemento del contrato es la forma. Es el medio que tenemos que recurrir para la esterilización del consentimiento a fin del acto sea válido. Existen diversos sistemas como el elemento de validez que pueden usar en la forma. Sistema formulista. En las legislaciones que se acepta este sistema se exige que todos los actos el consentimiento se manifieste por un medio específicamente determinado. Sistema conceptualista. Al inverso con lo que sucede con el sistema anterior, este se da la libertad para las partes en las que se manifiesta el consentimiento. Sistema declético o mixto. Es una combinación de los sistemas anteriores, es decir, en ciertos actos se exige cierta formalidad para su validez, pero en otros se da la libertad que se manifieste el consentimiento. Sistema que acepta la legislación mexicana. Es el sistema eléptico o mixto. Otro punto son los vicios del consentimiento. Es error, dolo, mala fe y violencia. El error se puede definir como un falso concepto de la realidad, también como el conocimiento equivocado de una cosa, o de un hecho o de una norma jurídica. Por último, como la inadecuación de algo o alguien con la realidad. El dolo se encuentra en el artículo 1815, se entiende por dolo en los contratos cualquiera, sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él alguno de los contratantes. La mala fe es la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. La mala fe solo puede provenir de una de las partes contratantes, no es como el dolo, el que puede provenir de un tercero. La violencia. El artículo 1819 prescribe: hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado. A manera de ejemplo, es lógico pensar que en esos casos el consentimiento está vaciado debido a que tiene su origen por medio de la violencia. Existen clases de violencia, la cual puede ser física o moral. Una y otras producen las mismas consecuencias. Un ejemplo de violencia física: si no me vendes determinado objeto, te golpeo. Violencia moral: si no me doy que atañen a su vida privada. En la mayoría de los casos, para que no se revelen esos datos, suelen celebrarse el acto que desea el que ejerce la violencia. En el artículo 1819 se comprenden ambas clases de violencia. Recuérdese que la violencia puede ejercerse tanto contra un contratante como contra una tercera persona.
cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales dentro del segundo grado de uno de los contratantes. Consideramos que esa enumeración en los limitativa, sino enunciativa, porque en algunas ocasiones se podría ejercer violencia contra una persona de las no enumeradas en el artículo 1819 y ser suficiente para viciar el consentimiento. Por ejemplo, violencia contra la novia, el tío, el primo, hermano o amigo íntimo en uno de los contratantes. La violencia puede ejercerla tanto uno de los contratantes como un tercero interesado o no en el acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 1818. Las consecuencias o efectos del acto celebrado con violencia. Cuando un acto se celebra con motivo de la violencia ejercida, ya sea por el otro contratante o por un tercero, interesado o no en el contrato, el acto estará afectado la nulidad relativa. Por ello, deben aplicarse los artículos 1812, 1818, 2228 y 2230. Las características de la nulidad relativa están determinadas en el artículo 2227 en relación con los artículos. No impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos. Los que serán anulados cuando se pronuncie la sentencia decretando la nulidad es confirmable, es prescriptible y solo puede invocarse por la parte que sufrió el vicio. En conclusión, es muy importante saber todo lo relacionado sobre los contratos, ya que al momento de sufrir uno de estos, ya sea las consecuencias de la falta del consentimiento, porque a través de ella nos damos cuenta en qué nos podemos nosotros parecer y en qué nosotros estamos equivocados al pensar sobre ese tipo de contrato. Por nuestra parte es todo. Espero que haya sido de su agrado y que les sirva en el momento de hacer una tarea o realizar algún tipo de actividad cerca de los contratos y sus generalidades. Gracias. Young Money.